La medicina y las ciencias de la salud han experimentado avances espectaculares en las últimas décadas. Entre estos avances, la utilización de genes con fines terapéuticos, la denominada terapia génica, que representa una herramienta prometedora para curar algunas de aquellas enfermedades que las terapias con fármacos convencionales no pueden solucionar. Así pues, la terapia génica consiste en la transferencia de material genético a células o tejidos para prevenir o curar una enfermedad. En un principio, la terapia génica nació para tratar pacientes con enfermedades hereditarias causadas por el defecto en un único gen, como en el caso de la distrofia muscular o la hemofilia. Sin embargo, actualmente la mayoría de los estudios en terapia génica se aplican también a enfermedades de alta prevalencia en la población, ya sean estas poligénicas o bien no hereditarias, como es el cáncer, las enfermedades cardiovasculares o la hepatitis C. Podemos distinguir dos tipos de aproximaciones dentro de la terapia génica. La terapia génica in vivo se basa en la introducción de un gen curativo en un vector, y este a continuación se administra directamente al paciente. Este vector transferirá el gen de interés en el tejido diana que producirá la proteína terapéutica. Otra aproximación distinta, la terapia génica ex vivo, se basa en la transferencia del vector que lleva el gen terapéutico a células en cultivo procedentes del propio paciente. Posteriormente, estas células manipuladas genéticamente se reintroducen al paciente y producen la proteína terapéutica. Varios aspectos clave deben tenerse en cuenta en el diseño de una aproximación de terapia génica. En primer lugar, se debe seleccionar el gen terapéutico para tratar la enfermedad. Este gen debe ser transportado mediante un vehículo o vector hasta la célula diana, que es la que debe expresar la proteína terapéutica. No obstante, para llegar a la célula diana se debe considerar la vía de administración mediante la cual se va a introducir el vector al paciente. Finalmente, se deberá disponer de los modelos animales de las enfermedades humanas en los que ensayar la aproximación de terapia génica. El primer elemento clave en el desarrollo de un protocolo de terapia génica es escoger el gen terapéutico que debe ser introducido en el organismo para contrarrestar la enfermedad. Existen enfermedades cuyo origen es la falta o la disfunción de una única proteína, como en el caso de la hemofilia o la fibrosis quística. Para estas enfermedades, el gen a transferir es fácilmente identificable. Se introducirá la copia correcta del gen cuya disfunción causa la enfermedad. Sin embargo, existen enfermedades como la diabetes, el cáncer o el SIDA, cuyo origen es más complejo, bien porque son resultado de las interacciones de más de un gen, bien porque están asociadas a causas ambientales. En estos casos, la elección del gen terapéutico puede resultar más complicada. Los genes a transferir dependerán de los estudios previos y del conocimiento profundo de la enfermedad que ayudarán a los científicos a diseñar estrategias para curarla. Además del gen de interés, se deben elegir las secuencias reguladoras de la expresión que determinan dónde y cuándo se producirá la proteína terapéutica codificada por el gen. Estas secuencias se denominan promotores y se sitúan delante del gen a expresar. Algunos promotores dirigen la expresión del gen a tipos celulares específicos, como los hepatocitos en el hígado, los cardiomiocitos en el corazón o las fibras musculares en el músculo esquelético. Otros promotores, en cambio, permiten la expresión del gen a la vez en múltiples tejidos del organismo. El gen terapéutico es transportado hasta las células diana dentro de un vector. Un vector ideal debería ser capaz de transducir eficientemente las células diana sin que a su vez active respuestas inmunes contra él mismo o contra el gen terapéutico. A lo largo de los últimos años se han desarrollado un gran número de vectores, cada uno de ellos con características propias. No existe, sin embargo, un único vector universal para tratar cualquier enfermedad. La elección de uno u otro dependerá de factores tales como el tejido diana a manipular o la enfermedad a tratar, que puede requerir un tratamiento crónico o a corto plazo. Se pueden distinguir dos grandes grupos de vectores en función de su origen: los vectores virales y los vectores no virales. Los vectores virales derivan de los virus. Los virus son agentes infecciosos que han evolucionado para ser altamente eficientes a la hora de transferir su material genético a las células huésped. La terapia génica aprovecha esta característica propia de los virus para introducir los genes terapéuticos a las células diana. Para ello, gran parte o todos los genes propios del virus son sustituidos por el gen terapéutico, convirtiendo el virus en un vector viral. Estos vectores virales son incapaces de producir enfermedades, ya que se han eliminado los genes patogénicos. La estructura básica de un vector viral consiste en una cápside formada por proteínas estructurales, dentro de la cual se localiza el ácido nucleico. Algunos vectores poseen además una envoltura lipídica.
Los 4 tipos de vectores virales más comúnmente usados en terapia génica son los vectores retrovirales, los vectores lentivirales, los vectores adenovirales y los vectores adenoasociados. Los vectores retrovirales y lentivirales comparten características comunes, ya que ambos derivan de los retrovirus. Los dos poseen una estructura muy similar basada en un genoma de RNA. Cuando un vector retroviral o lentiviral infecta una célula diana, el genoma de RNA que contiene el gen terapéutico es retrotranscrito a DNA de doble cadena en el citoplasma, gracias a la acción de la enzima transcriptasa inversa que también transporta al vector. Una vez retrotranscrito, el DNA con el gen terapéutico entra en el núcleo donde se integra en el genoma de la célula huésped. Al estar integrado dentro del genoma, las células descendientes de la célula infectada también contendrán el gen terapéutico, permitiendo así su expresión de manera estable. La principal diferencia entre vectores retrovirales y lentivirales es que en el primer caso el vector necesita que la célula huésped esté en proceso de división para poder infectarla. Sin embargo, los vectores lentivirales pueden infectar tanto células en división como aquellas que no se dividen. En consecuencia, pues, el uso de los vectores retrovirales está limitado a aproximaciones de terapia génica ex vivo, mientras que los vectores lentivirales se pueden usar tanto en terapia génica ex vivo como in vivo. Los vectores adenovirales derivan a su vez de los adenovirus. Los adenovirus son virus con un genoma de DNA de cadena doble. Tras entrar en contacto con la célula, el vector adenoviral penetra en su interior dentro de unas vesículas o endosomas, siguiendo un proceso denominado endocitosis. Después de liberarse del endosoma, el DNA del vector adenoviral entra en el núcleo celular, donde se mantiene de forma extracromosómica. Los vectores adenovirales pueden infectar tanto células en división como células quiescentes. Estos vectores son capaces de producir elevados niveles de la proteína terapéutica. Sin embargo, en los vectores adenovirales de primera generación, en los que tan solo algunos de los genes virales han sido eliminados, el reconocimiento por parte del sistema inmune de las proteínas virales que aún se expresan lleva a la destrucción de las células transducidas poco tiempo después de la infección. Como resultado, la expresión del gen terapéutico suele ser a corto plazo. No obstante, los vectores adenovirales de última generación, denominados gutless, todos los genes virales han sido eliminados del vector, de manera que es posible una expresión a largo plazo del gen de interés. Finalmente, los vectores adenoasociados derivan de un virus que no causa ninguna enfermedad en humanos. El genoma de los virus adenoasociados es de DNA de cadena simple. Después de penetrar en la célula por endocitosis, la partícula viral libera la molécula de DNA en el núcleo, la cual se convierte en una molécula de DNA de cadena doble que se mantiene de forma extracromosómica. Al igual que los vectores adenovirales y lentivirales, los vectores adenoasociados pueden infectar tanto células en división como células que no se dividan. También son capaces de producir elevados niveles de la proteína terapéutica en la célula diana, pero a diferencia de los vectores adenovirales, esta expresión puede mantenerse durante años en tejidos con baja tasa de división celular, como el hígado o el músculo esquelético. La gran limitación de estos vectores es su pequeño tamaño, ya que tan solo pueden empaquetar un gen terapéutico de hasta 4,5 kilobases, mientras que los vectores retro y lentivirales pueden empaquetar hasta 8 kilobases y los vectores adenovirales, gutless, hasta 37 kilobases. Como su nombre indica, la terapia génica no viral usa cualquier tipo de vector que no sea derivado de un virus. En la mayoría de aplicaciones, el gen terapéutico forma parte de una estructura mayor de DNA de doble cadena denominada plásmido. En su forma más simple, la terapia génica no viral consiste en transferir los plásmidos directamente en el tejido, donde serán captados por las células diana, aunque con muy baja eficiencia. Por este motivo se han desarrollado distintos métodos tanto físicos como químicos que permiten incrementar la eficiencia de entrada del ácido nucleico en la célula. Los métodos físicos incrementan la permeabilidad de la membrana celular al plásmido aplicando, por ejemplo, pulsos eléctricos, técnica conocida como electrotransferencia, o bien aplicando ondas sonoras, conocida como sonoporación. En cuanto a los métodos químicos, el plásmido puede ser cubierto con liposomas o con polímeros catiónicos, formando unas estructuras organizadas llamadas lipoplejos y poliplejos, respectivamente.
En ambos casos, estas estructuras protegen y estabilizan el ácido nucleico e incrementan su captación por parte de la célula. Una vez en el núcleo celular, los plásmidos se mantienen de forma extracromosómica. El uso de vectores no virales tiene ciertas ventajas respecto a los vectores virales. Por ejemplo, no existe limitación al tamaño del gen terapéutico a transferir, y además prácticamente no se desencadena ningún tipo de respuesta inmune contra el vector, por lo que éste puede ser readministrado. Sin embargo, la eficiencia de transferencia in vivo obtenida suele ser inferior a la de los vectores virales. En función de la enfermedad a tratar, el gen terapéutico deberá ser dirigido a las células diana en un tejido específico. Por ejemplo, en el caso de la fibrosis quística, las células epiteliales de los pulmones será la principal diana del tratamiento, ya que esta enfermedad afecta principalmente al sistema respiratorio. En el caso de las distrofias musculares, en cambio, las células que deben recibir el tratamiento son las propias fibras musculares. Por otro lado, hay algunos tipos de enfermedades como la hemofilia, causadas por mutaciones en proteínas que actúan a nivel sanguíneo. En estos casos, se deberán elegir tejidos con elevada capacidad de secreción de proteínas a la circulación sanguínea, como por ejemplo el hígado. Así pues, la célula productora de la proteína funcional actúa como factoría para suministrar la proteína terapéutica al torrente circulatorio, consiguiendo así tratar la enfermedad. Una vez diseñado y producido el vector que contiene el gen terapéutico, este debe llegar a la célula diana. Para ello se debe administrar por la vía más adecuada. Una vez más, la vía de elección dependerá de factores como el propio vector, el tejido u órgano diana a manipular genéticamente o de la enfermedad a tratar. Por ejemplo, tras la administración a la circulación sanguínea de vectores adenovirales y adenoasociados, el hígado capta la mayor parte del vector. Por este motivo, si se requiere la distribución local del vector en un tejido distinto del hígado, este deberá ser inyectado directamente en el tejido diana, como por ejemplo por inyección intramuscular para manipular el músculo esquelético, administración intracraneal para transferir genes al cerebro, inyección intraarticular para la manipulación de articulaciones o bien incluso intratumoral para conseguir infectar un tumor sólido. Un punto clave en el diseño de una aproximación de terapia génica es disponer de modelos animales de enfermedades humanas en los cuales ensayar las nuevas terapias. Una vez se ha demostrado que una nueva aproximación de terapia génica tiene eficacia terapéutica y es segura en animales de laboratorio, como ratones o ratas, se deben realizar pruebas en modelos animales más grandes, como perros o primates no humanos. Esta fase previa a la aplicación del protocolo de terapia génica en pacientes se conoce como fase preclínica, que puede ser muy larga y costosa. Finalmente se llega a la fase clínica, que se desarrolla en una serie ordenada de etapas durante las cuales debe determinarse la seguridad del procedimiento y su eficacia terapéutica. Para ello, como cualquier otro medicamento, las entidades reguladoras responsables, como la Food and Drug Administration en los Estados Unidos o la European Medicines Agency en Europa, controlan tanto el diseño como la ejecución de esta fase clínica. Varias aproximaciones de terapia génica ya han sido utilizadas con éxito para tratar diferentes enfermedades en humanos. Por ejemplo, los vectores retrovirales se utilizaron en una aproximación ex vivo para tratar un tipo de inmunodeficiencia combinada severa. Los pacientes de esta grave enfermedad sufren un defecto genético que les hace extremadamente vulnerables a infecciones, lo que les obliga a vivir aislados del ambiente. Son los conocidos como niños burbuja. En este caso, células de la médula ósea de los pacientes fueron tratadas con un vector retroviral que transportaba una copia correcta del gen defectivo y posteriormente reintroducidas a los pacientes. Estas células modificadas genéticamente reconstituyeron el sistema inmune de los pacientes, revirtiendo la enfermedad y por tanto permitiéndoles vivir una vida normal fuera de su aislamiento. Otro tipo de vectores virales, los vectores adenoasociados, han sido utilizados en humanos para el tratamiento de diversas enfermedades hereditarias, como por ejemplo la hemofilia tipo B. Esta enfermedad cursa con hemorragias generalizadas debido a una mutación en el factor 9 de la cascada de coagulación. En este ejemplo de terapia génica in vivo, vectores adenoasociados que transportaban una copia correcta del gen del factor 9 fueron utilizados para infectar el hígado de pacientes hemofílicos. De esta manera, el hígado se convirtió en una bomba de producción continua de factor 9 a circulación, obteniendo así unos resultados muy prometedores en los pacientes. Los vectores adenoasociados también han sido utilizados para el tratamiento de la amaurosis congénita de Leber.
Esta enfermedad genética causa una grave pérdida de la visión durante los primeros meses de vida de los pacientes y progresivamente evoluciona a una ceguera total en individuos jóvenes. En estos pacientes, vectores que transportaban una copia correcta del gen defectivo fueron administrados directamente al ojo. Al expresar ahora una copia correcta de la proteína defectiva, los pacientes mejoraron significativamente su capacidad visual, siendo perfectamente capaces de sortear obstáculos sin ayuda, incluso en condiciones de poca iluminación. Desde el primer ensayo en humanos en el año 1990, la terapia génica ha generado grandes expectativas en la sociedad. Casi 20 años después, ya se encuentran en fase clínica más de 1.500 protocolos de terapia génica, la mayoría de ellos para cáncer y enfermedades cardiovasculares. Dentro de 20 años, la terapia génica será indudablemente una alternativa efectiva a tener en cuenta a la hora de curar muchas enfermedades que hoy en día tienen difícil tratamiento. Así pues, la terapia génica aporta a la medicina moderna una nueva herramienta terapéutica y nos brinda posibilidades prácticamente ilimitadas de desarrollar terapias futuras mejores y más efectivas para un gran número de enfermedades.